Primero vamos a decir que la migración es el desplazamiento que tiene una persona de un lugar a otro y que la migración es de dos tipos: la migración interna y la migración externa. La migración interna se da en el mismo país, es decir, pueden ser personas que viven en el campo y se van a la ciudad, o personas que viven en la ciudad y se van al campo. Y también puede ser la migración externa. Esta migración es cuando la persona decide irse hacia otro país. Muchos de los salvadoreños en su momento han decidido migrar hacia otro país, ya sea Estados Unidos, España, Canadá, y hay salvadoreños en casi todos los países de la tierra. Veamos entonces la causa económica, que es la mayor razón por que las personas deciden migrar. Las personas siempre desean un mejor estilo de vida y muchas veces en sus países no los tienen, no poseen un empleo fijo, o en el campo solamente se dedican a cultivar y ellos desean otro tipo de empleo. Por lo tanto, ellos deciden irse a otro país o irse a otra zona buscando la mejoría de la calidad de vida de ellos y de su familia. La segunda causa es la causa social. Las personas deciden muchas veces irse hacia otro país porque en sus países de origen están en guerra o hay mucha inseguridad. La número 3 es la razón cultural. Muchas personas reciben becas o incluso ofertas de trabajo para poder irse a otro país. Otras personas migran por el hecho de que les gusta más la cultura de otro país o el estilo de vida de otra zona. El idioma también. Hay personas que van a otro país simplemente por aprender el idioma de ese país. Y la número 4 es las ambientales. Imaginemos una persona que vive a las faldas de un volcán. El volcán hace erupción y entonces esa zona queda inhabitable. Ya no va a poder vivir ahí como siempre lo ha hecho, entonces se va hacia otro lugar. ¿Y cuáles entonces son las consecuencias de la migración? Recordemos que no es fácil para una persona decidir irse para otro país, mucho más si es solamente esa persona que se va y deja a su familia. ¿Qué motiva entonces a una mujer dejar a sus hijos pequeños con el cuidado de sus abuelos? ¿Qué motiva a un hombre dejar a su esposa, a sus hijos, a su casa, a sus padres e irse hacia otro país? Bueno, sabemos que nuestro país no tiene las mejores condiciones de vida. Sin embargo, el hecho de que un padre o los dos padres se vayan y dejen a sus hijos aquí trae muchas consecuencias negativas hacia sus hijos. Muchas veces estos hijos se vuelven rebeldes porque los abuelos, los tíos o quienes los cuidan no les ponen límites. O incluso hay otros que se vuelven cómodos. El hecho de estar recibiendo remesas, estar recibiendo dinero mes a mes y ellos sin hacer nada, sin trabajar, sin esforzarse mucho, siempre están recibiendo ese dinero. Crea entonces en su mente la comodidad y el deseo de superación se mira anulado. Es decir, la persona ya no mira más allá, ya no piensa de qué va a trabajar, de qué es lo que va a hacer, cómo va a ganar y sostener a su familia en el futuro. La motivación de estudiar tampoco ya no la tiene. Muchos de estos niños dicen, solo voy a estudiar o voy a llegar a tal edad y luego me voy a ir con mis padres hacia los Estados Unidos o hacia donde ellos viven. Esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es que el hecho de que las personas del campo migren hacia las ciudades hace que las ciudades se abarroten o crezcan. También el hecho de irse para otro país, las personas que viven allá adquieren la cultura de ese país como propia. Si no, fijémonos cuando las personas se van hacia los Estados Unidos, cómo se visten, cómo hablan, qué comen. Bueno, todo eso es parte de la cultura norteamericana, pero muchas de estas personas incluso se olvidan de la cultura salvadoreña. Pero no todo es negativo, también hay consecuencias positivas. Por ejemplo, el hecho de que las personas que viven en otro país
envíen remesas, eso ayuda a la economía de nuestro país. Ha hecho que las personas que vivían en pobreza ahora tengan una casa bonita, tengan un espacio donde ellos puedan vivir y recrearse, y sus condiciones de vida han mejorado. Aunque por supuesto tenemos más consecuencias negativas que positivas. Por lo tanto, una persona que está decidiendo si migrar o no migrar, si irse del campo a la ciudad, si irse de este país hacia otro, pues tiene muchas cosas que pensar. E incluso debería de buscar otras alternativas antes de migrar, porque como hemos observado, las consecuencias son muchas y también algunas son muy serias. En la asignatura de sociales, la página que vamos a estudiar esta semana será la 95. Solamente tenemos una página por estudiar. En esa página encontramos que el contenido se titula Movimientos migratorios en El Salvador, las causas y efectos, tanto económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por supuesto, en esa página encontramos el concepto de migración, los dos tipos de migración que existen, que es la externa y la interna, las causas de la migración, es decir, por qué la gente decide irse del lugar donde vive, y las consecuencias de la migración. Bueno, todo eso lo vamos a estudiar en la página 95. Y vamos a resolver la página 95 y la página 96. En la página 95, en Encontrando soluciones a mi realidad, nos presentan un caso y unas preguntas que vamos a resolver. Dice, mi amigo Carlitos se mudó de la zona rural a la ciudad. Hay diferentes circunstancias por las que se da un movimiento migratorio. La migración se puede dar ya sea de forma interna o externa, que es hacia otro país. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene la migración para la economía salvadoreña? Por supuesto que en el libro no nos cabe la respuesta a esa pregunta, por lo tanto lo vamos a hacer en el cuaderno. Recuerden la página 95, Encontrando soluciones a mi realidad, usted lo resolverá en su cuaderno. Y pasamos entonces a la página 96. En la página 96, en la parte 1 dice, ¿por qué las personas buscan como destino emigrar a los Estados Unidos? Ahí tenemos varias líneas que usted debe de llenar. Recuerde que no debe dar respuestas cortas. Debemos analizar, debemos preguntar a nuestros padres, debemos leer, debemos investigar en internet, en libros, etcétera, para poder dar una respuesta acertada y una explicación con varias palabras donde podamos expresar nuestras ideas. Número 2. Escriba una causa y una consecuencia que tienen los migrantes salvadoreños en Estados Unidos. Una causa es decir, por qué ellos se fueron, y una consecuencia, que es lo que a ellos les ocurre. Número 3. Explica por qué el factor de la migración se da en la mayor parte de la población de la zona rural. Es decir, por qué las personas del campo, por qué las personas de lo rural migran hacia la ciudad. ¿Qué cree usted que se da eso? Bueno, también tenemos varias líneas las cuales debemos de llenar con todas nuestras ideas. Y me preparo para mi evaluación. Escribe en el espacio V si la oración es verdadera o F si es falsa. Número 1. Las personas que emigran a las ciudades buscan mejores condiciones de vida. ¿Será cierto o será falso? 2. Todas las personas que llegan a las ciudades encuentran empleo pronto. Es decir, las personas que van de lo rural a lo urbano, ¿será que cuando llegan a la ciudad rapidito encuentran empleo? ¿Será? Número 3. Una de las consecuencias de la migración es la formación de asentamientos en extrema pobreza. ¿Verdadero o falso? Miren, pues si nosotros vamos a San Salvador, no todo es modernidad, sino que también hay zonas marginales, así llamadas. En estas zonas viven personas muy, muy pobres, cuyas casas son de cartón,
son de plástico, muchas veces incluso durmiendo a la intemperie, solamente poniendo algunos cartones y hacen sus casitas. Así que no podemos decir que todas las personas que viven en la ciudad tienen buenas condiciones de vida. Muchas de estas personas que han migrado hacia la ciudad no tienen buenas condiciones. Llegan y, bueno, ahí decía, ¿verdad? Preguntaba si encontraban rápido empleo. Bueno, muchas de estas personas no encuentran rápido un empleo. Sus hijos muchas veces no van ni siquiera a la escuela. Entonces, el hecho de migrar del campo a la ciudad o incluso el hecho de migrar de un país hacia otro no nos garantiza siempre la mejoría de la calidad de vida. Número 4. La actividad agrícola ofrece pocos beneficios y satisfacciones a las personas que trabajan en la tierra. ¿Será que no ayuda la producción agrícola a las personas? 5. La emigración es la salida de las personas de un país hacia otro. Y así concluimos el contenido de esta semana.